Hey, bienvenidos a otro Viviendo la Movie con Robert Adames, o sea, yo. Señores, hoy tengo ganas de quemar el guión. Sí, este es el guión de la película y lo quiero quemar. Es una broma. La razón por la que lo quiero quemar es porque esto es una versión ya muy vieja del 13. Estoy tapándole el título a la película. Es del 13 de octubre del año pasado. Y la razón por la que lo quiero quemar es por algo que les dije la semana pasada. Un guión se supone que es una herramienta de trabajo. Y, por ejemplo, si alguien, no sé, en medio del rodaje se topara con la escena 67, que ese tampoco ya es el número de la escena, se dará cuenta que la cambiamos de lugar. Por lo que esto pudiera tener una discusión tonta de unos 10 minutos, tal vez menos, si yo intercedo y les digo, hey, no, ese no es el lugar de la escena. Y esa copia, andando por ahí, no me sirve de mucho porque es una copia muy desactualizada del guión. Entonces, más que ayudar, estorbaría. Y eso es lo que les estuve hablando la semana pasada, de que estamos optimizando el guión como una herramienta de trabajo. Funcionó bastante, esta semana se trabajó en eso y estoy muy complacido con el avance que se está haciendo a nivel organizativo en la película. Pero hoy les quería hablar brevemente un poco acerca del guión y profundizar en uno de los primeros capítulos que había hecho de esta serie Viviendo la Movie, que era acerca del guión. Ahí hablé acerca de cómo surge simplemente la historia y no les hablé propiamente de un guión. Algo que hago mucho en Criticando la Movie, que es el otro espacio donde critico películas, es acerca de los 3 actos. Y considero que otra cosa muy importante que no les he hablado es que las películas normalmente tienen 3 actos. Por más complejas que sean, hay películas que estamos muy acostumbrados a verlas como no convencionales, como por ejemplo Pulp Fiction o una dominicana como La Gunguna, porque rompen mucho con la línea del tiempo normal, pero en su esencia todas las películas tienen 3 actos, que es algo que nos enseñan en una clase de literatura cuando estamos en el colegio: inicio, nudo y final. Y mi película también hace eso. Yo considero que la única forma de interesante de lidiar con ese orden clásico de 1, 2, 3 es empezar por 2 y después volver a 1, jugar con ese orden, y eso hace muy interesante una película. Y lo otro es que también forma parte del guión, son los personajes. Siempre que vemos una película, normalmente en esa parte 1 o en esa parte inicial, se cuenta algo de ese personaje que nos hace interesar por él. Y no necesariamente ese personaje tiene que ser una persona, puede ser un objeto. Hay películas hasta con ballenas de protagonistas. Y nada, ese sería otro dato interesante acerca del guión para profundizar en sus aspectos. Como había dicho en programas anteriores, toda la película ocurre en un solo lugar. Y entonces esa forma de contar, normalmente en la parte 1 de la película, cómo surgen las cosas, se hace más interesante cuando es en un solo lugar. Porque lo que normalmente estamos acostumbrados a ver es que si se quiere contar algo, simplemente se va un flashback. Como cuando yo les dije que la película ocurre en una sola locación. ¿Saben algo de la película? Poco dinero y una sola locación. Fight. Pero ¿qué pasa si el flashback ocurre fuera del lugar donde sucede la película? Lo hace más entretenido o más retador escribir una historia con esa particularidad de que no se mueve de espacio físico. Nada, también había dicho en ese episodio, que se me olvidó corregir ahora, que el guión tenía 74 páginas. Por esos cambios sustanciales ha subido a 75. Nada, seguimos trabajando en la película. No dejen de ver, suscribirse y comentarme acerca de alguna experiencia que hayan tenido escribiendo algo. A veces en una clase de literatura nos ponen a escribir un cuento y cosas así. Díganme cuál fue el reto mayor que tuvieron para escribir su historia. Yo escribo realmente desde pequeño. Escribía cuentos. Me recuerdo que por alguna extraña razón terminé dándoselo a uno de mis barberos. Y posterior a eso, obviamente, escribí unos cuantos guiones en la universidad para los cortometrajes. Esto ya es un poco personal, pero también escribo poemas. Y la escritura siempre hasta cierto punto ha formado parte de mi vida. Y nada, por eso algún día sí vamos a quemar esto. Fue una idea que me dio mi hermana y sería muy interesante grabarlo en cámara lenta y verlo quemar, porque ya no sirve para nada esta versión. Y recuerden, las oportunidades son calvas y debemos agarrarla por los pelos.